¿Qué tal, compañeros? Continuando con los temas de transferencia de calor, vamos a seguir con radiación. Y antes de hablar de radiación, de ver problemas de radiación y los distintos tipos o casos especiales que hay en la radiación, pues vamos a hablar primeramente de los fundamentos de la radiación térmica. La radiación difiere de los dos mecanismos que ya hemos visto, o sea, la conducción y la convección. La conducción la vimos en coordenadas rectangulares, cilíndricas, esféricas, y la convección vimos los fundamentos de convección. Un poquito hay de convección natural y algo más de convección forzada. Pero bueno, difiere un poco de estos métodos, ya que no requiere la presencia de un medio material para llevarse a cabo. Por ejemplo, la conducción tenía que ser a través de los cuerpos sólidos estando en contacto, y la convección era similar a la conducción, pero cuando había un flujo de lo que sea, ¿no? Ya fuese un líquido o un gas. De hecho, la transferencia de calor por radiación es la más rápida que hay, ya que, pues como vamos a ver adelante, ¿verdad? Se desarrolla a través de ondas electromagnéticas. Pues esta se desarrolla a la velocidad de la luz y no se ve disminuida en el vacío, porque como sabemos, pues la velocidad de la luz pues es igual en el vacío, ¿no? Únicamente cambia dependiendo del medio a través del cual se transporta, es más rápida en el vacío. La radiación ocurre en sólidos, líquidos y gases, y en la mayoría de aplicaciones prácticas, pues los tres métodos de transferencia de calor ocurren al mismo tiempo, en mayor o menor medida. Por ejemplo, como hemos visto en problemas de convección, si yo tengo un cuerpo, ¿verdad?, que está caliente y está sumergido dentro de un fluido, por así decirlo, el aire, ¿verdad? Si yo tengo una barra de hierro que está caliente, pues está en convección con el aire que está afuera, ya sea por convección natural o si yo tengo un ventilador convección forzada, pues ahí ya habría convección, pero por el hecho de estar caliente también habría radiación, ¿no? Y la primera capa de convección que hay entre el aire y la barra caliente sería por conducción. Entonces casi siempre están presentes los tres elementos, a menos de que hablemos de casos muy específicos en donde no se pueden presentar los otros, como por ejemplo en sistemas donde están en el vacío, pues como no hay un medio, pues no puede haber convección, ¿verdad? Entonces ese sería un ejemplo en donde no se presentan los tres. Ah, bueno, dice aquí, ¿verdad? En mi guión. Pero pues la transferencia de calor que ocurre a través del vacío es únicamente la radiación. Por ejemplo, la energía que llega del Sol a la Tierra. Nosotros sabemos que en el espacio hay un vacío. Entonces el calor que nos da el Sol, que sabemos que es la razón por la cual estamos vivos, ¿verdad? De una entre muchas razones, pues es ese calor que nos lo da en forma de radiación a través del vacío, ¿no? El fundamento teórico de la radiación fue establecido en 1864 por Clerk Maxwell, quien postuló que las cargas aceleradas o las corrientes eléctricas cambiantes dan lugar a campos eléctricos y magnéticos. Donde Clerk Maxwell, pues es este de aquí, ¿verdad? Este que tenemos aquí, la primera imagencita, pues para que lo conocieran. Clerk Maxwell, que hizo las ecuaciones de Maxwell, uno de los precursores del electromagnetismo, ¿no? En donde ese concepto de que las cargas eléctricas en movimiento generan campos eléctricos y campos magnéticos, pues son conceptos que se ven en electricidad y magnetismo. A estos campos que se mueven con rapidez se les llaman ondas electromagnéticas o radiación electromagnética, y representa la energía emitida por la materia como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. Les digo, esto de aquí son como conceptos que se ven en electricidad y magnetismo, pero que también aplican para la radiación térmica, porque pues la radiación térmica se da a partir de ondas electromagnéticas, ¿no? Eso es un fenómeno muy similar. Y en 1887 Heinrich Hertz, que es este de aquí abajito, Heinrich Hertz, que lo recordarán porque sabemos que los hertz es una manera de medir la frecuencia de oscilación de sistemas, demostró de forma experimental su existencia. Las ondas electromagnéticas transportan energía del mismo modo que cualquier otro tipo de ondas y viajan a la velocidad de la luz en el vacío, donde la velocidad de la luz en el vacío es una constante, ¿verdad? Es una constante universal, se supone, que nosotros la vamos a definir como C sub 0 igual a 2.9979
por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Que es prácticamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En donde las ondas electromagnéticas se caracterizan por su frecuencia y su longitud de onda, en donde la frecuencia generalmente, ¿verdad? Si recordarán clases de física de preparatoria o de física básica, cuando se ven estos temas de sistemas oscilatorios, a la frecuencia se le nombra ya sea con la nomenclatura de una V un poco curveada o con una F algo cursiva, ¿no? Y a la longitud de onda se le nombra con la letra del alfabeto griego lambda, y se relacionan de la siguiente manera. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz en el medio del cual yo esté hablando sobre la frecuencia de oscilación de mi sistema o de mi onda, ¿sí? En donde, como habíamos mencionado, esto de aquí arriba sería la velocidad de la luz en el vacío, 2.99. Sin embargo, pues nosotros ya sabemos que la luz no es constante a través de todos los medios, entonces dependiendo del medio, pues vamos a tener diferentes velocidades de la luz, ¿no? En donde sería la C sin el subíndice del 0. En donde a esta C, que no tiene un subíndice, pues la estamos nombrando como la velocidad de propagación en cualquier medio, es decir, que sería igual a la velocidad de la luz en el vacío sobre n, donde n representa el índice de refracción del medio, que es un concepto básico de óptica que se ve en las leyes de refracción o en la ley de Snell, que sería pues este concepto de aquí, ¿no? Nada más así como para que lo recuerden. En la ley de Snell se ve de que si yo tengo algún tipo de onda o algún tipo de haz de luz, si está en un medio con cierto ángulo y a cierta velocidad, al momento de pasar a otro medio, este haz de luz se refracta, entonces cambia tanto su velocidad como su ángulo con respecto a la perpendicular en el cambio de medios. Yo aquí tengo pues, un medio, ¿verdad? Que sería el de la parte blanquita, y otro medio que sería la parte azul cielo. Tengo cierto ángulo de incidencia y tengo otro ángulo de reflexión o de salida, en donde cada medio tiene ciertos índices de refracción, y estos ángulos se relacionan por medio de la ley de Snell, que es índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1, que sería la entrada, es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo de salida. Pero pues esos son conceptos ya de óptica, ¿no? En donde la frecuencia o el número de oscilaciones por segundo de una onda electromagnética puede ir desde 1.000.000 de Hz hasta 1 cuatrillón de Hz o más, dependiendo de la fuente, ¿verdad? A su vez, la longitud de onda es el inverso de la frecuencia, como podemos ver aquí, ¿no? O sea, es inversamente proporcional a la frecuencia. Si aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda. Si disminuye la frecuencia, aumenta la longitud de onda. Y es a partir de esta longitud de onda como nosotros definimos o clasificamos a los distintos tipos de ondas. Se puede hacer obviamente por la frecuencia o por la longitud, porque están relacionadas directamente, ¿no? Pero es más común hacerlo por la longitud de onda. Por esa longitud de onda, pues está presente en muchas imágenes conocidas como el espectro electromagnético, ¿verdad? Que nos dice qué tamaño tiene cada longitud de onda, aunque no la podamos ver, ¿verdad? Hay unas que sí las podemos ver. Si se fijan, tenemos aquí a los rayos cósmicos. Esta tablita es del libro de transferencia de calor de Sengel, pero viene en casi todos los libros o viene en internet, en cualquier lugar que lo busquen. Es el espectro electromagnético. Viene para cada longitud de onda y cómo se le conoce. Aquí está en el factor de los micrómetros. Entonces los rayos cósmicos están por 10 a la menos 9 micrómetros. Los rayos gamma están desde 10 a la menos 7 a 10 a la menos 5 micrómetros. Los rayos X de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 2 micrómetros. Los ultravioleta de 10 a la menos 2 a un poquito más de 10 a la menos 1 micrómetros. La radiación térmica, que va a ser la que va a ser de nuestro interés, del 10 a la menos 1 micrómetros a 10 a la 2 micrómetros, o sea 100. Aquí tenemos al visible, que si se fijan está entre 10 a la menos 1 micrómetros y 1 micrómetro. Las microondas y las ondas de radio, que son las que utilizan los teléfonos y la televisión.
Se ha probado que es útil concebir a la radiación electromagnética como la propagación de paquetes discretos de energía llamados fotones o cuantos, ¿verdad? Que esto está muy relacionado con aquellas investigaciones que hacía Albert Einstein, que fue el que más habló acerca del concepto de fotones y energía. Y en 1900, Max Planck describió la teoría cuántica, que es la relación de energía en los fotones. Este de aquí, este hombre que ven aquí con este bigotazo, es Max Planck, donde en su teoría cuántica él describió la relación de energía en los fotones como esto de aquí. La energía de un fotón es igual a h por v, que sería lo mismo que h por c sobre lambda, en donde habíamos dicho que este v de aquí es la frecuencia, que lo puedo poner como v o a su vez como una f algo cursiva. La c sería la velocidad de la luz en el medio y lambda sería la longitud de onda, en donde lo único que nos faltaría por definir sería esta nueva literal, ¿no? H, que pues no es altura, ¿verdad? Esta H tiene un valor de 6.626069 por 10 a la menos 34 joules por segundo y es conocida como la constante de Planck. De aquí que las longitudes de onda menores tengan una mayor energía y sean más peligrosas para el cuerpo humano, como los rayos gamma o los rayos X. Si se fijan aquí, la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Es decir, si la longitud de onda se hace más pequeña, la energía del fotón va a ser mayor. Entonces, para las longitudes de onda más pequeñas, como los rayos cósmicos, los rayos gamma o los rayos X, pues vamos a tener una mayor energía, ¿no? Como tiene una mayor energía, pues es más peligroso para el cuerpo humano, obviamente. Los diferentes tipos de radiación electromagnética se producen a través de varios mecanismos. Por ejemplo, los rayos gamma, que serían estos de aquí, ¿verdad? Donde esta letrita es gamma en el alfabeto griego, son producidos por las reacciones nucleares. Entonces, como habíamos dicho, los rayos gamma son muy peligrosos. Obviamente, si proviene de una reacción nuclear, pues es tipo de radiación muy peligrosa, ¿no? Los rayos X se producen por el bombardeo de metales con electrones de alta energía. Las microondas por tipos especiales de tubos electrónicos como los klystrons y los magnetrones, donde los magnetrones, aunque suene como algo muy raro, es un elemento muy común porque es el elemento que se encuentra presente en todos los microondas que tenemos. O sea, un microondas funciona a partir de un magnetrón, pero pues si quieren eso lo comentamos en un video diferente o ustedes lo investiguen. Y las ondas de radio se producen por la excitación de cristales o el flujo de corriente alterna por conductores eléctricos, que es el tipo de radiación, por así decirlo, más sencilla de lograr, que es la base sobre la cual pues nosotros desarrollamos nuestras comunicaciones, ¿no? A través de cristales o por corriente alterna en conductores eléctricos, que es algo pues no muy complejo de lograr, ¿no? Al menos en comparación a algún tipo de reacción nuclear. Y el tipo de radiación electromagnética que resulta de interés para la transferencia de calor es la radiación térmica emitida como resultado de las transiciones energéticas de las moléculas, los átomos y los electrones de una sustancia, donde la temperatura es una medida de la intensidad de estas actividades en el nivel microscópico y la rapidez de emisión de la radiación térmica se incrementa al aumentar la temperatura. Obviamente nosotros ya habíamos visto en termodinámica, por ejemplo, que la temperatura no es más que la medida de la energía de las moléculas internamente. Si yo tengo un cuerpo que está al cero absoluto, por ejemplo, sus partículas están completamente inmóviles o completamente con una velocidad cercana al cero o cero, y entre más aumenta la temperatura, más vibran estas partículas, más vibran estos electrones. Entonces, como son electrones en movimiento, se genera el concepto de la onda electromagnética, ¿no? Cuando yo tengo una partícula eléctricamente cargada y esta se desplaza a cierta velocidad, va a generar un campo eléctrico y un campo magnético. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad de las partículas, mayor sería el campo eléctrico o magnético, mayor sería la radiación que emite. Y la radiación térmica es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor al cero absoluto, como mencionábamos ahorita, es decir,
todos los cuerpos en el universo, pues porque no existen cuerpos con el cero absoluto, ¿no? Y la radiación térmica la definimos como la parte del espectro electromagnético que va desde los 0.1 hasta los 100 micrómetros, que es como estábamos viendo en esta imagen de acá, ¿no? La radiación térmica va desde los 10 a la menos 1, que es 0.1, hasta el 10 a la 2, que es un 100, desde 0.1 hasta 100 micrómetros, ¿verdad? Porque aquí la letra mu significa micro, que es por 10 a la menos 6. Por lo que la radiación térmica incluye toda la radiación visible, como podemos apreciar aquí, ¿verdad? La radiación térmica incluye a toda la radiación visible, a toda la radiación infrarroja y a una pequeña parte de la radiación ultravioleta, donde lo que nosotros los humanos podemos ver es la luz visible, y esa luz visible se encuentra en un rango de los 400 a los 760 nanómetros, que en términos de micrómetros sería de 0.4 hasta aproximadamente 0.76 micrómetros, en donde aquí podemos ver en esta tablita, ¿verdad?, qué longitudes de onda corresponden a cada color, en donde pues es un rango porque sabemos que hay distintas tonalidades de violetas, hay distintas tonalidades de azules, de verdes, de amarillos, de naranjas y de rojos, que como pueden apreciar, pues aparte son los colores del arco iris, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el arco iris proviene de la luz blanca, que proviene del sol. Cuando llueve se forma un prisma, ese prisma genera un cambio de medio y al entrar en ese cambio de medio la luz blanca se refracta y se divide en los distintos rangos de luz. Por eso la luz blanca se separa y se convierte en lo que pues, es el arco iris, ¿no? Donde la luz blanca contiene todos los colores. Y la radiación emitida por los cuerpos a temperatura ambiente en las regiones infrarrojas del espectro va desde los 0.76 micrómetros hasta los 100 micrómetros, que sería pues el espacio que sobraba, ¿no? El infrarrojo va desde los 0.76 micrómetros hasta los 100 micrómetros, donde los cuerpos comienzan a emitir radiación visible que puede notarse para el ojo humano a partir de los 800 Kelvin. Como por ejemplo, lo más sencillo o lo más común que tenemos es el filamento de tungsteno de los focos eléctricos, de los amarillos al menos, porque los focos blancos funcionan de una manera diferente, que si quieren pues lo comentamos en otro video. Los focos amarillos, los que tienen el filamento de metal, que es tungsteno. ¿Por qué se utiliza el tungsteno? Porque es un metal con una resistencia al calor muy alta, o sea, con un punto de fusión muy alto, entonces se puede calentar mucho sin que se derrita. Estos focos de tungsteno se calientan a más de 2000 Kelvin para emitir radiación en el rango visible, y ustedes saben que obviamente si es una resistencia prácticamente un foco, la energía eléctrica que está pasando a través de él se disipa en forma de calor. Ese calor aumenta la temperatura de mi filamento. Al aumentar la temperatura llega a un punto en donde por el simple hecho de tener temperatura ya está emitiendo radiación térmica, pero que quizá no es visible, pero cuando llega a un punto en donde aumenta la energía, logra entrar al espectro que podemos ver nosotros los humanos, entre mayor sea la temperatura, ¿no? Que es cuando logra la incandescencia, que sería pues por ahí de los 2000 Kelvin. Dejan una temperatura muy alta, ustedes lo saben, ¿no? Si agarran un foco pues está bien caliente. Y pues eso sería todo respecto a la introducción acerca de la radiación térmica. Vamos a empezar a hablar, o principalmente en radiación se habla acerca de la absorción y la emisión de esta radiación, en donde vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como cuerpos negros y cuerpos grises, y cómo se transmite esa radiación de cuerpo negro a cuerpo negro, de cuerpo gris a cuerpo negro, de cuerpo gris a cuerpo gris, y otras variaciones dependiendo de las formas que tengamos, ¿sí? Entonces les digo, es teoría, ustedes saben que yo no soy muy fanático de la teoría, pero pues son conceptos muy sencillos que podemos aprender, ¿no? O tener en mente, y son cosas algo interesantes, ¿sale? Todo eso de los fotones y de la luz, y pues ya saben que son temas que no se han terminado de estudiar por completo, especialmente lo de la luz, pero pues son conceptos que ya están altamente aceptados, ¿no? Entonces pues no son mentiras al parecer. Entonces cualquier duda que tengan me lo comentan por mensaje y ahí nos vemos. Que les vaya bien. Bye.